Bueno, hoy damos inicio a esta serie de conversaciones con Fátima Martini. Ella es antropóloga, historiadora y artista visual. Hola Juan. Sí. Bueno, estoy muy contenta de que iniciemos esto porque realmente me parece que es un intercambio muy interesante, así que muchas gracias por la invitación. Y esto surge de nuestros talleres de lectura y la verdad que hoy queremos debatir qué es lo contemporáneo. Yo traje una definición bastante así común de Wikipedia que dice que el arte contemporáneo es todo lo que se produce a partir del siglo XX. Pero sabemos que esto es mucho más complejo, ¿verdad? Para Danto dice que el arte contemporáneo, el posmodernismo para Danto empieza en 1965. Y después voy a traer a acotación otra cosa que dice Reventit, que es que el arte contemporáneo tiene como para ella tres momentos, que son 1945, 1965 y 1989, ahí comienza la globalización. Pero acá la profe Fati nos va a hablar de lo contemporáneo desde tu texto. Que es Jean-Luc Nancy, El arte hoy, donde justamente nos vuelve a hacer pensar un poco en este tema, porque todos pensamos siempre que el arte contemporáneo era esto que vos decís y que dice Wikipedia, Sí. ¿verdad? Que es el arte de ahora nomás. No, dice Jean-Luc Nancy, el arte fue siempre contemporáneo a su tiempo, porque la palabra contemporáneo quiere decir del mismo tiempo. Estar en el presente, En el presente, lo que se entonces, produce. Miguel Ángel fue contemporáneo de su tiempo, Giotto de su tiempo. Entonces, nosotros, el arte contemporáneo es el de nuestro tiempo. Incluso es posible que el arte que se hizo en el siglo XX ya no sea contemporáneo de nosotros. Claro, pero este debate parece que empieza en los años 60, porque dice Wagner, desde los años 60 el arte ha venido desestabilizando los límites entre arte y no arte, y las teorías también se empiezan a rever todo desde los 60, me parece. Según Wagner, que empieza en los 60 lo contemporáneo, entonces hay como demasiados puntos de vista sobre esto. Sí, yo creo que como dice acá Nancy, por eso él dice, en vez de llamar arte contemporáneo, le llamo el arte hoy. El arte hoy. Bueno, muy bien. Entonces, dice él, ¿cuál es la característica de este nuestro arte contemporáneo? Pues es contemporáneo porque estamos nosotros en el momento, dice, que tiene la forma de preguntas. El arte se pregunta por el arte mismo. Claro, el arte ahora es como un momento de preguntas. ¿Esto es arte o no? Sí, y eso plantea el mismo Nancy, que empieza con Duchamp. Cuando Duchamp toma un urinario y dice, esto es arte, allí él cambia las reglas del juego del arte tradicional, aún del arte más rupturista de los cánones clásicos. Sí. Aparece una pregunta, bueno, ¿qué significa esto? Y ahí dice Nancy que se produce una riqueza en el panorama porque aparece la pregunta que nos lleva a todos a reflexionar. Claro, totalmente. Acá yo extraje una cita que dice Danto, que dice que a partir de los años 60 el arte se hace indistinguible de la obra, o sea que la obra de arte se hace indistinguible y que es distinto a lo que propone Duchamp, que es el objeto como obra de arte. Entonces, para él, para Danto, con las cajas brillo, es como que ya no, la obra misma ya te crea algo distinto a lo que plantea Duchamp, dice él. Exactamente, porque creo que Duchamp hace una primera ruptura, pero luego se trabaja, pienso que a lo que se va llegando y con la posmodernidad, como vos señalás, y estos pensamientos de la filosofía, es a que el arte ya trabaja sin esquemas previos. Ya no estamos en la escultura, en la pintura, en el grabado, en las tradiciones. También podemos estar, no es que no estamos, pero no estamos solo en eso. Estamos en los gestos, en las performances y en las nuevas preguntas también sobre el arte y la vida. Claro, cuando hablamos del posmodernismo, dice Danto que a partir de 1965, para él obviamente toma las cajas brillo, como que ahí empieza el posmodernismo. Pero, ¿qué es el posmodernismo desde tu bagaje teórico? Y bueno, yo entiendo que la modernidad, digamos, fue un gran proyecto. El proyecto de la ilustración, del conocimiento, del progreso, pero también un proyecto europeo. Un proyecto europeo donde no existían otros actores sociales, más que el hombre europeo, el hombre varón europeo, blanco, ¿verdad? Y el resto era el mundo alrededor, el otro que se llamaba en la antropología. Claro, que somos nosotros. Que somos, claro, que es en realidad la realidad. La realidad. Porque lo otro es una fantasía, fue como una gran invención. Sí. Entonces, ¿qué pasa en los años 60? Los nuevos actores sociales irrumpen en la escena. Antes ya,
pero allí con toda la fuerza. La lucha, por ejemplo, por los derechos civiles en los Estados Unidos, contra las guerras, la aparición de las mujeres con toda la problemática de la mujer, Claro. ¿verdad? Las diferencias, las minorías étnicas, y eso rompe ese discurso de la modernidad, y eso instituye algo que se le llama posmodernidad o posmodernismo. Claro. Después del proyecto de la modernidad es lo que fue en su momento. Claro. Esa es un poco la idea. Sí, en este texto de teorías del arte contemporáneo, Reventi dice también que lo que hace el arte contemporáneo ya no crea ismos, como era en la modernidad, que era el cubismo, el futurismo y demás, y que ya no se crean ismos, sino son como cada caso es independiente y tiene valor en sí mismo, ¿verdad? Sí. Y cuando pensamos en Paraguay, ¿desde cuándo podemos decir que es contemporáneo? O sea, yo creo que es una pregunta que vamos a responder, pero es como que cada momento o cada artista hace como, esto es contemporáneo. O sea, yo siempre me hago esa pregunta. Claro, yo creo que, como dice Jean-Luc Nancy, si alguien trabaja, ¿verdad?, al estilo, por ejemplo, de Giotto, vamos a suponer así, sí, o de Caravaggio, ¿verdad?, no es contemporáneo, y al contrario, es completamente, no es arte inclusive, dice. Fíjate vos, Sí. Si algo es arte, es siempre contemporáneo del momento y del mundo. Claro. Entonces hasta lo más aparentemente no tan contemporáneo hay que revisarlo con nuevas categorías. Porque Claro. lo que no es contemporáneo es aquello que vos haces, por ejemplo, al estilo, vos decís, voy a hacer como el arte griego. Sí. Entonces ahí ni siquiera es griego tu arte. No, porque no estás en el periodo helenístico. Diría Nancy, no, sí, es arte. Sí. Y yo suscribo eso, no es arte. Entonces las categorías no son tanto contemporáneo versus no contemporáneo. Claro. Arte versus no, sí, arte. Por ahí yo pienso que tenemos que ir a pensar más bien. Pero yo creo que en nuestro contexto existe como una supremacía de lo contemporáneo, y hablamos todo el tiempo, contemporáneo, no, modernismo, ¿verdad? Sí, creo que eso es porque nos faltan conceptos. Porque en el Paraguay no hemos pensado lo suficiente, entonces nos faltan conceptos y categorías. Ahora, otra cosa que dice Jean-Luc Nancy y que me parece muy interesante para este momento de la diversidad es que hay que hablar de las artes. No es que el arte existe primero y luego las obras. Las obras, las artes, la pluralidad originaria, eso está en lo que después llamamos arte. Pero no es que es un concepto unificado el arte como nosotros tendemos a pensar. Esas ya son simplificaciones que yo creo que tienen que ver con una falta todavía nomás de claridad en el mundo, no es solamente acá. Claro. ¿Entendés? Una claridad y una falta como de fundamento de haber pensado y masticado y deconstruido estos conceptos que heredamos. Que heredamos, totalmente. Sí. Otra cosa que me llama la atención en este libro, que habla también, porque en este libro de teorías del arte contemporáneo, lo que ella hace es traer todas estas teorías justamente y las pone en contexto, ¿verdad? Y dice también que generalmente el arte contemporáneo es todo lo que sale fuera del lienzo, ¿verdad? Pero sabemos también que eso es algo muy discutible. Ella pone nomás como un momento también que se considera eso contemporáneo, cuando ya no es el lienzo, ¿verdad? Claro, porque ahí ya se sale fuera al espacio, ahí ya se sale a la pregunta, ahí ya se sale al performance, ahí se sale al acontecimiento. Entonces es un suceder, ¿verdad? Que se asume como tal, como un suceder. Aunque, como bien dice Borges, ya abrir un libro es un acto performático, ¿verdad? O sea que sí, vos te encarás, por ejemplo, la obra de Laura Márquez, 6 meses de silencio. Es una obra aparentemente que está quieta, pero vos te acercás, te refleja. Te alejas, refleja otras cosas. Sí. ¿Qué pasa ahí entre la obra y los espectadores, vamos a llamar así, o los participantes? Ya sí, hay un hecho de participación en el hecho mismo de la obra. De la obra, claro. Y esto me remite nomás, hay un teórico que se llama Alberro, que dice que a partir de 1989 el arte se dirige de otra manera al espectador. Parece, él toma como que a partir de ahí recién el arte es distinto, ¿verdad? Sos colaborativo, sos parte también, ¿verdad? Pero eso ya pasaba antes. En 1974 Marina Abramović estaba con esa performance donde ella se hacía, donde le permitía a la gente que tome elementos, que la hiera, No, yo pienso que a veces son fechas arbitrarias. Ahora, sí, si el investigador pone un fundamento de por qué piensa que esa fecha es el inicio de algo, muy bien. Claro. Es su visión y puede ser interesante, pero
yo pienso que todos los intentos de poner el inicio de algo acá, este es el más grande, este es el primero, son intentos de un pensamiento de la totalidad que no condice con la realidad. Eso no existe. Porque para eso tendría que ser Dios. Y sí. No, eso no existe. Tenemos puntos de vista. Desde mi punto de vista yo veo una cosa, desde el tuyo vos ves otra cosa. Sí, ¿entendés? Entonces esos puntos de vista generan justamente la pluralidad, la diversidad y la posibilidad de construir algo más diverso. Claro, entonces yo creo que lo que hacen la mayoría de los teóricos es querer desde acá no, ¿verdad? Exacto, por poner también un punto que a veces es muy interesante, pero, y es un aporte. Claro, pero Jean-Luc Nancy nos dice el arte hoy. El arte hoy, justamente. Entonces con eso sí. Saca como digamos, bueno, por ejemplo, mira, te voy a comentar. Hilma Klint aparece, ¿verdad? Claramente mostrando que en 1906 ella estaba haciendo un arte abstracto, poderoso, potente, propio. Sí. Muy bien. Kandinsky y Malevich y Mondrian, pero sobre todo Kandinsky, que era un escritor también, planteó y se esmeró en decir que en 1911 o 12, uno de los dos, había nacido el arte abstracto con su obra. Fíjate qué intento absurdo, porque luego llega y el Max Klimt y conocemos que en 1906, entonces esa fecha queda completamente neutralizada. ¿Y qué importancia tuvo, pensamos? Segundo, luego viene un crítico de Brooklyn, cuando ve la exposición de Hilma Klimt en el Guggenheim, y dice, fue la primera abstracta. No, dice, y toda la pintura de las cavernas, claro. Todo lo que es procurar decir, acá empieza, esto es lo inicial, tiene que estar fundamentado. Tiene que estar fundamentado, sí. Porque en general todas las metáforas y todos los temas son los temas de la humanidad desde sus inicios. ¿Qué dice Borges? Lo que ponemos de diferente son las entonaciones, es la voz de cada uno. Totalmente. Los temas son la muerte, la vida, el amor, ¿no es cierto? Los afectos, de verdad, lo que nos pasa, lo que nos duele, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, nuestras alegrías. Totalmente. Esos son los temas esenciales. Lo que me llama la atención cuando mencionas lo de Hilma Klimt es que en el libro de Gombrich no figura ella. Claro. Y es como el libro La Biblia de las Artes por ahí. Hay una curadora que hizo una exposición, Lea Dickerman creo que se llama, en 2014 sobre la abstracción, con unos planos complicados en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Verdad? ¿Por qué no está Hilma? Le dicen. No, dice, porque ella no decía que, no dijo que era artista, no sé cuál. Era una artista de pleno derecho que hacía un tipo de obra, ¿verdad? Más tradicional, aparentemente, con un dominio del color brutal, como oficialmente, y luego estas otras obras, más en secreto, que salieron al mundo 100 años después. Muy bien. En el 2018, cuando aparece la exposición en el Guggenheim, y ya antes, esa exposición del 2014 con ese planteamiento de los fundadores de la abstracción queda obsoleta 5 años después. Obsoleta. No es Gombrich. Claro, ahora en el 2014. Yo creo lo que ahora hay como un movimiento de recontar la historia ahora y de incluir estas figuras que muchas veces, y yo creo que en nuestro contexto mismo hay muchos artistas que necesitan ser reanalizados, repensados y teorizar sobre su obra, ¿verdad? Totalmente. Y que en su momento fueron tan contemporáneos como un Bestart, cuanto una Olga Blinder posteriormente, ¿me entendés? O sea que... O una Ofelia Chao, exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas categorías porque llevan como a simplificaciones que yo diría hasta peligrosas. El que entra acá entra, el que no entra no. ¿Sabe por qué? Porque son simplificaciones excluyentes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, lo que yo creo es que hoy en día hay como tantas teorías y estamos revisando. Yo conocí a Jean-Luc Nancy a través de la profe y hay como demasiadas posibilidades para justamente poder repensar y rever nuestra historia también, ¿verdad? Sí. De nuestros artistas, que falta como teorizar y seguir analizando. Exacto. Y yo pienso que hay que saludar a todos los teóricos y a los pensadores, pero sin pensar esto es lo único, porque entonces sería un pensamiento desde la totalidad. Ese ya no existe. El autoritarismo total. Claro, la pluralidad es lo que tiene que guiarnos, ¿entendés? Y incluso hacernos discutir, polemizar, no importa. No, al contrario, eso porque así trabaja la naturaleza, claro. Así actúa la vida es diversidad. Yo creo que todos los debates
tienen que ser abiertos, Completamente. ¿verdad? Y todas las voces tienen que ser escuchadas. Exactamente. Y hay una teoría que vos sostenés que a mí me encanta mucho y yo creo que da para mucho, es los artistas hablan. Los artistas hablan. Ese es el nombre, yo le llamo de mi proyecto madre. Ese es, sí. Porque una vez yo estuve en una importante exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid en el 2000, ¿verdad? Preciosa, muy interesante la exposición, todo. Y entonces me tocó compartir con muchos artistas del ámbito internacional y me di cuenta que la voz no escuchada es la de los artistas. Hablan los críticos, los curadores, el director del museo, el ministro de Cultura, el periodista especializado en arte, todos ellos tienen la palabra. ¿Y los artistas? No. Sí. Entonces dije, no, esto no puede ser. Algo está pasando. Algo está pasando. Claro. Los artistas tenemos que hablar. Sí. Entonces dije, no, los artistas hablan, que los artistas hablemos. Claro, los artistas hablan y vale también, o sea, yo creo que en una práctica curatorial vale tanto ese trabajo de investigación como lo que dice el artista también, ¿verdad? Y muchas veces queda invisibilizado eso. Como vos me comentaste, Sí. esto de Edith Jiménez, que a lo largo de toda la entrevista que se le hizo, ella demostraba un conocimiento conceptual, claro. ¿verdad? Y un manejo de los conceptos, Claro. pero que al final... Ella dice que su obra no tiene intelectualidad. Imagínate, eso ya es lo que le hacen decir a ella. Claro. Fíjate vos, por no reconocer su voz. Y Por sí. eso cuando te despojan de la voz, primero te silencian y en segundo lugar te bajan la autoestima, te hacen sentir, no, lo que yo digo no vale nada. Claro. Si yo hice algo que vale, bueno, eso nomás es lo mío. No, equivocado. Pero yo creo que lo bueno de esta era hoy en día es que podemos repensarle a estos artistas, volver a investigarlos y Totalmente. Teorizar también sobre su obra, ¿verdad? Y los artistas que hablaron, muchos no hablaron, pero los que hablaron representan una riqueza como justamente Di Jiménez, ¿verdad? Muy exacto. Y por otro lado, tal vez los que no hablaron sí hablan a través de sus obras y hay que aprender a leer las obras también desde muchos lugares. Está la sensibilidad y están también otras cosas. Claro, ¿verdad? y lo que vos decís siempre que no contamos con un archivo de obras. No, eso es un déficit enorme en nuestro país y hace que entonces nosotros nos basemos en lo que un crítico dice o un maestro o alguien que nos enseñó y si ese nos dijo este vale, este no, con eso ya nos quedamos por la eternidad y eso no puede ser, ¿verdad? Eso es dañino incluso para la cultura paraguaya. Yo creo que tenemos que tener buenos archivos y conocer a nuestros artistas. Totalmente. Conocer y su obra también. Como a los artistas, su obra, su vida. El otro día William de Riquelme me estaba diciendo, ¿qué sabemos nosotros, por ejemplo? Me dijo, el otro día estaba leyendo sobre Zamudio. ¿Qué sabemos sobre él? Más que haber visto unas obras. Un maestro antiguo, clásico, terminó naturalista. No, tenemos que saber más, porque ahí está una riqueza. Es como un tesoro escondido. Sí, entonces tenemos aún mucho que hablar con Fátima Martini. Este libro da para debatir muchísimo aún. Da para debatir muchísimo y yo creo que es porque Jean-Luc Nancy, no nos olvidemos, está en la línea también dura, como se diría así, de la filosofía. Sí. Entonces él está en el arte desde la filosofía y tiene una gran influencia, primero en Heidegger, ¿verdad? Con toda esa teoría fenomenológica y sus profesores franceses, un Foucault, un Deleuze, gente que realmente trabajó, Blanchot, trabajó con Derrida. Entonces es una pléyade de pensadores muy interesantes. Sí. Yo le agregaría también desde luego a Simone de Beauvoir, la existencialista mujer que no nos puede faltar. No. Es verdad, aunque no siempre los filósofos y los pensadores hombres les incluyen a las mujeres todavía. Claro. Ese es otro tema. Es otro tema, sí. Pero tomamos todo lo bueno, todo lo mejor. Y nosotros le vamos aportando también lo nuestro. Claro, por eso me gusta mucho Jean-Luc Nancy, me encanta. Y me gusta Reventis también, porque es mujer, ¿verdad? Hay pocas teóricas mujeres. Hay pocas teóricas que son difundidas, ¿verdad? Sí, como pocas filósofas mujeres. Y sí, pero no quiere decir que no existan. Al contrario. No, este es un debate súper interesante sobre lo contemporáneo. Estamos hablando desde varios puntos teóricos. Y esto es algo que no termina acá, podemos estar debatiendo horas sobre esto, pero vamos a crear más contenido y vamos a seguir debatiendo sobre otras cosas, ¿verdad? Sí, desde luego, por supuesto. Esto está iniciándose y bueno, esperemos que sea una larga colaboración, ¿verdad? Porque me parece que poder conversar es lo que hace que todos nos enriquezcamos también. Claro, como vivimos en la era digital, yo quiero que la profe diga su arroba, porque ahora somos arrobas, ¿verdad? Somos arroba, muy bien. Arroba Fátima Martini, entonces digo yo.
Sí, ya estamos. Yo, @Juan Florenciañez, ok.